Bienvenidos, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Y como lo prometido es deuda, por fin pude traer este caso al canal. También les quería presentar a la mascotita del canal, que es este ericito, bueno, este peluche de ericito. Él lo llamé Eri, quizás no es un nombre muy creativo, erizo, Eri. Y ahora sí, les invito a que traigan algo rico para comer, un piqueo, canchita, algo refrescante para tomar, porque vamos a empezar con este caso tan enigmático y particular. Todo comienza en la ciudad de Estrasburgo, en el Sacro Imperio Romano, donde una mujer residente del lugar, llamada Frau Trofia, salió a la calle y sin dudarlo 2 veces comenzó a bailar. Pasaron minutos y más minutos, horas y más horas, hasta que se desvaneció por completo. Fue a su casa a descansar y al día siguiente salió de nuevo alborotada a seguir, adivinen qué, a seguir bailando, hasta que el consejo de la ciudad la llevó a la capilla de San Vito en el cercano pueblo de Saverne, y ahí pudo ser curada. Pero a partir de este punto, muchos de los vecinos ya habían sido contagiados, y en un abrir y cerrar de ojos, a los 7 días después, ya se habían unido 30 personas, y en el plazo de un mes 400 personas. Algunos bailarines comenzaron a mostrarse cansados y agotados, se retorcían de dolor y suplicaban que los pararan. Los otros vecinos, al ver esta escena, desesperados, agarraban a uno entre varios hasta que lograban calmarlo, pero cuando lo soltaban a cabo de unos minutos, volvían a la danza infernal. Los bailarines, adoloridos, no podían aguantarlo más. Sus piernas empezaron a sufrir invalidez y les daba ataques epilépticos, hasta que lamentablemente comenzaron a morir uno por uno. Infartos, derrames cerebrales e incluso por el simple agotamiento físico. Los ricos burgueses de Estrasburgo pidieron ayuda a los médicos locales, y estos afirmaron en su diagnóstico que la causa de la epidemia de baile era un recalentamiento de la sangre, una enfermedad natural, y se pensaba que el flujo sanguíneo podía recalentar el cerebro, provocando enfado, fogosidad y locura. Y es así que tras este diagnóstico, los expertos dieron a conocer el insólito tratamiento de recomendar más baile, hasta acabar con este impulso. Un grave error, ya que luego de crear un escenario en la plaza con músicos, bailarines profesionales y hombres fuertes para sostener a los exhaustos danzantes, en vez de mejorar, hizo que más y más personas se incorporasen al frenesí colectivo, hasta que los sobrevivientes de la extraña plaga dejaron de moverse. Asustados por la posibilidad de que se hubieran equivocado de tratamiento y temiendo que se tratara de un asunto divino, el consejo de burgueses pensó que lo mejor era la penitencia y la prohibición del baile y la música en toda la ciudad hasta que se pasara la terrible epidemia. Los pobres danzarines fueron llevados en vagones a la capilla de San Vito con la esperanza de que puedan ser curados, al igual que pasó con Trofia. La crónica de Paracelso, el famoso médico del Renacimiento, asegura que este mal cesó descansando a la sombra del santo ya antes mencionado, por fin acabando igual como había surgido, de manera misteriosa, en septiembre de ese año. Y hoy en día Frau Trofia sigue siendo conocida, aunque de manera más alegre, como imagen de grupos musicales o como inspiración para crear paneles recreando famosos bailes del cine. Y gracias a los documentos históricos como sermones, afirmaciones de doctores como el de Paracelso, notas publicadas por el municipio de Estrasburgo e incluso las crónicas locales y regionales, es que hoy en día conocemos el desarrollo de esta extraña epidemia. Lo cierto es que no se trataba por entonces de un caso excepcional. Hubo más episodios del baile de San Vito, como se le llamó a este fenómeno. Después de poner el caso sobre la mesa, ahora vamos a los episodios similares. En 1921, un sacerdote maldijo a un grupo de personas ya que estos no sabían llevar la misa, y la maldición fue que ellos bailaran durante un año entero. A vísperas de la Navidad, este grupo de personas comenzó a bailar descontroladamente hasta que cayeron rendidos por el cansancio, y algunos se quedaron dormidos por muchos días y otros nunca despertaron. En 1247, en Alemania, un grupo de niños comenzó a bailar hasta Armstadt. Según algunas fuentes, este suceso inspiró a la leyenda del flautista de Hamelin.
Luego, en 1374, en el río Rin, cerca de Estrasburgo, sucedió otro suceso de coriomanía. Y en 1692 sucede el famoso caso de las brujas de Salem. Y sí, muchos de ustedes lo deben de conocer. Y lo menciono porque tiene relación con los casos de coriomanía, ya que supuestamente un grupo de chicas sufrieron movimientos y espasmos incontrolables. Las autoridades del pueblo pensaron que practicaban la brujería, así que las condenaron a muerte. Con estos casos similares al episodio que pasó en Estrasburgo, pasamos a las teorías sobre el origen de este extraño acontecimiento. Un dato que deben de considerar es que los más afectados fueron las personas del pueblo y no tanto las personas de clase media a alta. Paracelso, médico y alquimista de la época, atribuyó estas danzas a estados de lujuria, estados mentales anormales, hasta factores físicos no identificados. Explicó que Frau Troffea tenía un carácter y orgullo contra su marido, a quien no deseaba obedecer. Supuso que ella comenzaba a bailar y culpaba esta conducta a una fuerza sobrenatural. Sus bailes asustaban tanto al hombre que no la molestaba, y como la estrategia no fallaba, fue adoptada por otras mujeres con el mismo éxito. Claramente, otra teoría poco probable, ya que no solamente afectó a las mujeres, sino también a varios de los hombres. Otra teoría propone la existencia de cultos religiosos, aunque según los escritos era evidente que los bailarines no querían seguir bailando. Otra teoría apunta a la intoxicación alimentaria del hongo del cornezuelo. Estos crecen en los granos de la familia del trigo, como la cebada y el centeno. Eugene Bachmann, autor de Bailes religiosos en la iglesia cristiana y en la medicina popular, realizó pruebas químicas y biológicas. Concluyó que lo más probable de la causa de esta epidemia era el moho que crece en la humedad de los tallos del centeno, cuya estructura está relacionada con el LSD. Sin embargo, hay quienes descartan la posibilidad. Los danzantes tenían contracciones en las extremidades, y el ergotismo, que así se le conoce a esta enfermedad, corta el suministro de sangre en las extremidades, lo que dificulta claramente el movimiento coordinado. Hay teóricos que sostienen que las malas condiciones de vida de esa época llevaron a brotes de fiebre incontrolada, y que supuestamente la fiebre a su vez indujo un estado de paranoia, el cual desembocó en bailes incontrolados, que podían ser interpretados como un baile. Pero vuelve a pasar lo mismo que con la teoría del cornezuelo. Es cierto que la fiebre puede hacer eso, pero que todos los afectados reaccionasen del mismo modo es muy improbable. Así que descartemos la fiebre de la lista de sospechosos. Según la leyenda, San Vito fue un mártir ciliciano que lo bautizaron a escondidas de su padre, ya que este era pagano. Vito apenas tenía 7 años cuando murió mártir en el año 303. Diocleciano dispuso que la muerte del santo sea quemado en aceite hirviendo. Pero cuando todos esperaban verle morir, lo que vieron fue que el santo se levantó la sotana y empezó a bailar, lo que contagió inmediatamente a toda la corte imperial, empezando por el emperador. Se señala que fueron las terribles convulsiones que sufrió San Vito en su martirio las que lo asociaron después con la enfermedad convulsiva. Así es como las personas sumieron que el encolerizado y vengativo San Vito había causado la terrible epidemia. Con respecto al decreto del tratamiento de más baile como cura, uno de los ejemplos más notables es el de la tarantella. Surgido en Italia en el siglo XIII, tenía la capacidad de ser el único antídoto conocido ante la picadura de una tarántula o escorpión. Por supuesto, resulta imposible comprobar su efectividad. Un estudio realizado por el profesor de Historia Religiosa Ernesto de Martino reveló que la mayoría de los casos se producían en personas que creían que estaban infectadas debido a que habían tenido contacto con alguien que sí había sido picado en algún momento de su vida. Vamos con una de las explicaciones más aceptadas y plausibles que aparece en el libro A Time to Dance, A Time to Die, publicado en el 2008 por el historiador John Waller. Tal como escribe Waller, concluye en su libro que el baile fue un trastorno psicogénico masivo, potenciado por las supersticiones, la angustia, la devoción religiosa y fundamentalmente por la sugestión. Si una posesión espiritual se toma en serio, las personas de alrededor pueden entrar en un estado de disociación cognitiva en la que la conciencia es desactivada. Tal como escribe Waller,
Que ocurriera algo así dependió de que hubiera una sensibilidad social concreta, marcada por una serie de eventos históricos únicos. Desafortunadamente, Europa no pasaba por sus mejores momentos, ya que a comienzos del siglo XVI era un tiempo de conflictos religiosos y sociales a causa de la Reforma Protestante. Recordemos que la religión ocupaba un centralismo en la vida privada y pública de las personas. Por lo tanto, todo proceso de cambio en creencias y prácticas religiosas generaba mucha angustia en la población. Los crudos inviernos, tormentas y veranos abrasadores acabaron con los cultivos, y todo esto llevó a la población a la desnutrición y hambruna. Además, la crisis económica hizo que las personas no soportaran la escasez y se vieron obligadas a pedir préstamos, matar a los animales de sus granjas o pedir limosna, desembocando en una tempestad de terribles enfermedades. Además del episodio de 1374 en el río Rin, apenas habían pasado unas décadas después de que la peste negra había alcanzado su pico de exterminio, matando aproximadamente 25 millones de personas. En este contexto ya casi apocalíptico, se extendió la miseria, el miedo y la susceptibilidad. La desesperación encontró en el baile de San Vito una forma de expresarse y canalizarse tras diversas series de eventos desafortunados. Y recuerdan lo que les dije al inicio de este apartado: esta pandemia afectó en su mayoría al pueblo y no tanto a la nobleza. Así como hoy en día las personas de menos recursos, tras una crisis en el país, siempre se llevan la peor parte, por lo que este hecho le da más sentido a la hipótesis de Waller. En la actualidad hay registros de eventos parecidos en zonas de África o el sureste asiático. En el 2008, las niñas de un colegio de Tanzania corrieron alrededor de la escuela y luego se desmayaron. Con el tiempo, la medicina logró determinar aquellos factores que caracterizan a la enfermedad. Se le caracteriza como la enfermedad de Huntington. Se le considera como una enfermedad hereditaria. Provoca degradación progresiva de las células nerviosas del cerebro. Implica entonces un alto impacto en las capacidades funcionales de la persona, generalmente en trastornos del movimiento cognitivos y psiquiátricos. La mayoría de ocasiones las personas nacen con el gen defectuoso, pero los síntomas no se presentan sino hasta cuando el individuo se encuentra entre 30 y 50 años. En caso de que se presente antes de esa edad, se le denomina como enfermedad de Huntington juvenil. Los síntomas son los movimientos espasmódicos involuntarios, irritabilidad, entre otros. Lamentablemente no existe ningún tratamiento o cura que pueda evitar el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, existen diferentes tratamientos que pueden ayudar a aliviar algunos síntomas. El uso de medicamentos para reducir estos movimientos espasmódicos, como los antipsicóticos y antidepresivos. También se pueden probar con diferentes tipos de terapia, como la psicoterapia, terapias del habla y terapias físicas. En conclusión, la naturaleza del ser humano es sorprendente y no imaginamos lo aterradora que puede llegar a ser. Este caso nos ha dejado una reflexión donde nos vamos dando cuenta del poder que tiene la sugestión e influencia social, y que estos pueden llegar a ser tan importantes como las enfermedades físicas. No creo que la enfermedad de Huntington sea la causa de lo que pasó en aquella época en Estrasburgo, ya que esta enfermedad se transmitía mediante los genes, y no creo que haya sido probable que todas esas personas hayan tenido ese mismo gen. Y para ustedes, ¿cuál es la teoría del origen del baile de San Vito que más les ha convencido? ¿O creen que este fenómeno ha sido provocado por algo más? Si quieren que haga otros casos, por favor, están invitados a escribir. Yo con mucho gusto los voy a leer. También les invito a que entren a mi Instagram, que lo dejaré también en la descripción del video. Y así nos despedimos. Chaufita con tallarín a todos.